Voy a hacer un breve resumen de lo que sería la ingeniería de software y parto de este dibujo que ya habían visto de pronto en otro video para recordar que un buen elemento de la ingeniería de software es el análisis y el diseño. Análisis en donde se entiende la situación o el sistema o el fenómeno o el problema a sistematizar, y diseño donde se formaliza ese sistema. Y pues UML es el lenguaje modificado modelado que ha tenido diferentes versiones. Aquí pues les pido que como tarea revisen las nuevas versiones en donde han habido pequeños cambios. Me gusta mucho el dibujo que está aquí a la derecha porque muestra las diferentes formas de ver un software desde UML. Parte la vista del comportamiento de la vista de la estructura, una vista estática, una vista dinámica. Y aquí pues está el modelo de Crutzen que insisto ya en otro video lo expliqué. Pero quiero hacer énfasis en que la ingeniería de software busca calidad y esa calidad la debe buscar por lo que también mencioné en otro video, la crisis del software, que en síntesis es que cuando hacemos software, como nada es perfecto, los software van a fallar en determinado momento y se busca que cuando fallen, pues la corrección sea fácil de realizar. Y como las tecnologías cambian tanto, los lenguajes de programación cambian tanto, pues es bueno tener los planos de los diferentes procesos que se dan en el software y de la interacción entre ellos y de la estructura de ellos. Y como los diagramas no cambian, lo que cambia es el lenguaje, lo que cambia es el programador, la idea es que quede la documentación. Y pues se quedan detalles cortos en esto como la seguridad o como la planeación y la administración o la configuración o la gestión de versiones. Y que eso se hace con otras herramientas como Git, como OnlyOffice que me gusta mucho o ZenHub que es amigo de Git. Además de lo que está acá, pues faltaría en ese diseño lo que hablaba de UML, esa formalización que se da con UML, faltaría la formalización de la base de datos, que a veces es permitida con el diagrama de clases, pero a veces es con entidad relación, partiendo de bases de datos SQL a bases de datos no SQL, aunque hay unas que no se hace diagrama de clases, sobre todo cuando son orientadas a colecciones. Pero eso es tema de otro video. Pero un software es un sistema que tiene muchos elementos interrelacionados, la definición clásica de sistema, y esa interrelación busca un fin común. Y esa interrelación, pues posiblemente la podamos hacer con el diagrama de clases que tiene atributos y que tiene métodos, y métodos que es donde hacemos programación. Y según la interrelación entre esos métodos, pues esa programación es más difícil. Pero podemos ir desde ejercicios simples como el de calcular la cantidad de billetes que entrega un cajero electrónico, en donde a partir del análisis se determina un de dónde estoy y un para dónde voy. Y dónde estoy en que voy a entregar un valor a retirar y una máquina, un cajero, debe hacer un procedimiento para decirme la menor cantidad de billetes que debería entregar. En otro video desarrollaré ese ejercicio y otros ejercicios de programación que tienen que ver con métodos. Pero esos métodos se empiezan a juntar en la clase y voy de lo particular. Cada método termina formando esa clase y ese método le entrega datos a través de mensajes a otra clase. Y ahí pues aparece la programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos que en este momento es muy usada y que es la que se va a seguir en el UML
que presentaré en este video y que hasta ahora había dicho que se podía hacer a mano, pero se deben formalizar y presentar en algún software de modelado en el documento técnico del software, y quiero presentar en este video. Y aquí pues traigo un ejemplo del software que he mencionado, Power Designer, que permite desarrollar software orientado por modelos. En la introducción a este video vieron el esquema que muestra cómo un software se puede ver desde varios diagramas. Ahí ha hablado la frase aquella de que el 80% del software se puede hacer con solamente el 20% de los diagramas UML, y que UML ha venido escalando y mejorando a través del tiempo en sus diferentes versiones, pero les he manifestado también algunos de mis diagramas favoritos, y pues aquí están los más comunes, no solo mis favoritos. El entorno pues presenta muchas opciones. Yo puedo acá crear un nuevo diagrama de la lógica del negocio, de los conceptos en la base de datos, diagramas libres, diagramas de información, diagramas multimodelos, diagramas de la parte física en donde podríamos tener la arquitectura o modelo de requerimientos. Pero yo voy a enfocar este video a la programación, a los diagramas cuando voy a hacer programación orientada a objetos, y lo voy a hacer específicamente para Java, para que me permita generar código. Y yo puedo escoger ahí los diferentes diagramas. Aquí es donde están los diagramas UML, el de clases, el de objetos, que en este caso es el 6, búsquenlo por favor, esquina superior derecha. El de paquetes, que no lo hemos visto, pero yo lo voy a mezclar con el de clases. El de casos de uso, que no está en el esquema. El de secuencia, el de colaboración o comunicación. El de interacción, que no lo voy a hacer. El de actividades, que es mi favorito. El de transición de estados. El de componentes, que por ahí hay un video que les pedí que revisaran. El de despliegue, que es parecido al de componentes, pero se organizan en nodos, lo ven en la esquina inferior derecha. Y el de la estructura, o el de la composición de la estructura, que se parece al de arquitectura, pero tampoco lo uso. Entonces observen acá, pues yo podría crear un nuevo diagrama. Él me habilita el diagrama y según el diagrama que yo escoja, él me activa la barra de tareas. La barra de elementos, la paleta de elementos que puedo usar. Entonces ahí pues tendría los diferentes paquetes y puedo entre ellos empezar a establecer dependencias, puedo jugar con la organización, por ejemplo, que quede todo alineado, que quede todo centrado, que quede todo hacia abajo, que quede todo el mismo ancho, si tengo una clase más ancha que otra y quiero que todas me queden alineadas al centro, o quiero que todas me queden igual de grandes, o quiero que todas me queden al mismo intermedio, o quiero que todas me queden igual de anchas. Él va ajustando el diagrama, pero en este caso no es ese el diagrama que quiero hacer, solo quería mostrarles cómo la barra de paleta, la paleta de elementos del lenguaje, interactúa con otros elementos para darle orden y lo hace mucho más fácil. Yo aquí voy a cerrar este cerrar este diagrama y no lo voy a guardar, y vuelvo a mi esquema principal en donde no les he puesto nombre a los diagramas. Aquí en este espacio de trabajo, que es otra cosa importante, yo puedo tener un espacio de trabajo en donde agrupo todos los diagramas. Aquí pues lo mezclé con el que estoy haciendo para caña, pero tengo 8 esquemas, 8 diagramas que debería ponerles un nombre más adecuado, pero lo voy a usar en un quiz. Acá pues tengo el diagrama de paquetes, que son los símbolos amarillos que vamos a conocer como diagrama de paquetes, y yo lo mezclo con el diagrama de clases. Voy a enviar este paquete, lo voy a enviar atrás, y este paquete lo voy a enviar atrás. Entonces ahí empiezo a ver la relación entre las clases. Aquí pues no veía la relación. Puse muchas veces la misma relación por lo que estaba adelante y no la había visto. Aquí tengo mi diagrama de clases y puedo empezar a tener la representación. Voy a hacer un poquito más ancha la clase,
empiezo a hacer el dibujo de la manera más adecuada que lo pueda presentar. Y aquí lo que les decía, la idea es centrar, por ejemplo, todas las clases, alinearlas y subir un poquito este paquete, de pronto bajar acá la anotación, o la puedo incluso quitar si necesitara quitarla. Aquí desafortunadamente el paquete 1 no se puede llevar aquí a la pestaña, pero aquí tendría mi diagrama de clases un poco más ordenado. Tengo mi clase y puedo aquí acercarlo un poquito. Y ahí podría empezar a ver cómo los diferentes paquetes interactúan entre sí a través de las clases. Habíamos dicho que en algún momento podrían ser los módulos. Entonces tengo un módulo que tiene, por ejemplo, los bovinos y sus registros, pero ese registro de los bovinos interactúa, por ejemplo, con el usuario, y tendría el módulo de usuarios y el módulo de bovinos, y dentro de bovinos habría un método al que le puedo hacer diagrama de clases, diagrama de actividades. Aquí voy a volver a mi diagrama, le puedo cambiar colores y demás, y podría ser mi diagrama de actividades, que lo vemos acá. Ese diagrama de actividades pues está incompleto, si no el video me quedaría muy largo para explicar un software grande con todos los posibles diagramas, o al menos con los 8 que tengo acá. Pero aquí tengo una actividad que necesita un inicio y que necesita un final. Un diagrama de actividades que necesita un inicio y un final. Aquí puedo cambiar el símbolo al que conocemos habitualmente. Puedo hacer lo mismo de centrar, ponerlas igual de anchas las actividades, alinearlas para que quede un poco más elegante. Pero observen que mi actividad tiene por dentro un diagrama de su actividad. Si yo viniera a ver mi diagrama 8, lo hice de último, ese diagrama 8 tiene una actividad 1 y una actividad 2, pero la actividad 1 tiene por dentro otro diagrama de actividades y él me lleva a ver ese diagrama de actividades. Es decir, si yo restauro este diagrama de actividades, en la actividad 1 tiene una subactividad, tiene subactividades que presento acá, que era el ejemplo que había mencionado de registrar un parto. Voy a aumentar el tamaño, no he puesto los nombres, pero el usuario y el software van a interactuar en ese diagrama de actividades, porque el software va a cargar el listado de vacas que puede parir. Voy a registrar la vaca que parió, va a buscar el consecutivo y la raza y el lote que le corresponde al animal que nació para registrar ese animal, y va a ir a buscar los toros disponibles en la finca a los que les pueda enlazar la genealogía de ese animal que acaba de nacer, registra los datos en la base de datos y termina. Y puedo cambiar los formatos acá. Voy por Symbol, Format y le quito, por ejemplo, la sombra. Ahí le quito la sombra o pongo todo en color negro, etcétera. Puedo cambiar los elementos. Y puedo ponerla en color negro, etcétera. Aquí voy a restaurar mi diagrama y ya queda claro, voy a ponerlo un poco más pequeño, que mi diagrama de actividades tiene una subactividad. Recuerden que con el diagrama de casos de uso también puedo hacer lo mismo, un caso de uso que tiene muchos casos de uso por dentro. Aquí vuelvo a mi diagrama 8, los tengo numerados diferentes porque, insisto, voy a hacer un quiz. Este diagrama de actividades o la complejidad del software puede llevar a que se requiera hacer un diagrama de transición de estados. Que aquí el diagrama de transición de estados pues tiene esta representación, un inicio y un final, una condición. Yo puedo aquí agregarle,
yo puedo aquí agregarle texto que explique ciertas cosas. Por ejemplo, el de la máquina de dispensadora de café que estábamos haciendo. Y puedo decir si sí y si no. Y terminarlo. Si sí, pues va a calcular los vueltos y entregarlos, y ahí se entrega el café, lo habíamos dicho. O puedo colocar pues los diagramas, marcarlos según un estándar, y pues está en mi computador. Hoy 7 de octubre, pero por tiempo voy a seguir. Ya hago mi diagrama de transición de estados, y también hago mi diagrama de colaboración o comunicación, que un actor envía un mensaje a un objeto 3, el objeto 3, y así puedo establecer las interacciones entre los objetos. Él me va colocando en un orden los mensajes. Ahí pues estoy haciendo un desorden porque no puede llegar dos veces el mensaje, pero puedo agregar los diferentes objetos que intervienen en la comunicación, y él me va administrando los elementos del lenguaje o del diagrama. Por eso hablo tanto de que el primer dibujo debería ser un mamarracho, porque cuando llego aquí ya debo tener mayor claridad y puedo ir teniendo la visión de todo el software. Luego aparece el diagrama de objetos. No me gusta el diagrama de objetos, no tengo nada en contra de él, pero yo prefiero hacer el de clases. Los objetos pues también se comunican entre sí. Se trata de comunicarlos. Aquí pues es más fácil borrar si necesito borrar o algo. Y puedo tener ciertas dependencias entre ellos. Puedo hacer líneas curvas. Es más fácil de manejar. Aunque a mí me gustan más los ángulos rectos acá para este tipo de diagramas. Ahí me toca con mucho pulsímetro y pues por tiempo voy a dejarlo así. Pero aquí tendría entonces mi diagrama de objetos, y acá tengo mi diagrama uno nuevo, que es el diagrama de componentes. Diagrama de componentes en donde descargo el componente y le agrego puertos y le agrego interfaces con las que me voy a poder comunicar desde los puertos de mi computador. Voy a continuar, lo cambio de tamaño para que lo podamos ver ahorita. Aquí pues este lo tenía más pequeño para que se vea mejor el diagrama. Y el diagrama de secuencia, en donde yo presento, pues ya lo conocemos, los actores, las activaciones, las interacciones. Puedo colocar los condicionales de sí o no, qué pasa si sí, qué pasa si no. Tengo los objetos, tengo la interacción entre los mensajes, tengo las relaciones entre mensajes, entre activaciones. Aquí pues puedo F6, se me confunde con cuál es que hago grande y pequeño el diagrama. Ahí tendría un mensaje, podría colocar otro cuadro acá de activación y empezar a colocar pues el orden correcto de los mensajes, ¿sí? Ahí tendría entonces el diagrama de secuencia. Y por último el diagrama de despliegue. Es un diagrama que agrupa los componentes. Pude haber hecho los componentes con el diagrama de componentes y haberlo encerrado en un paquete, pero aquí suele agruparse en los componentes entre los nodos, y a cada nodo colocarle un nombre. Y puedo enlazar los componentes entre componentes o puedo enlazar los nodos entre nodos. Incluso pueden haber componentes fuera de mis elementos para poder describir la interacción del software. Puede haber un software muy grande que necesite muchos nodos, puede haber un software muy grande que necesite muchos componentes,
Puede haber un componente que tiene componentes por dentro, así como hay un diagrama de actividades que tiene actividades por dentro, así como hay casos de uso que tienen casos de uso por dentro. Ya pues mirando los diagramas, cada diagrama observen la barra de elementos. La cosa es hacer un diagrama de clases, otra un diagrama de secuencia, otro un diagrama de objetos. Observen los elementos cómo van cambiando, el de componentes, el de despliegue, el de estados, el de comunicación, el de actividades, y observen cómo cada diagrama acá me permite tener para cada diagrama, en este caso por ejemplo los actores, los objetos que intervienen, los mensajes que se generan entre sí, que se dan entre sí, el diagrama de secuencia lo mismo, los actores, los objetos, y voy pudiendo ver el software de lo general a lo particular en cada diagrama. Aquí por favor imagínense que cada diagrama tiene el nombre correcto, pero puedo ver qué clases están por dentro de cada paquete, qué asociaciones hay. Y aquí viene el paso en donde a partir del diagrama de clases yo puedo decirle al software que me genere código. Voy a pedirle que me genere código en Java, por ejemplo al escritorio, y me perdonan el desorden. Entonces él me dice que va a generar 3 clases, yo le puedo decir que una carpeta. Ahí pues si mi diagrama estuviese completo me hubiese generado mejor el código de los diagramas. Y puedo también al revés, puedo a partir de código pedirle que me genere los diferentes diagramas. Ahí me botó un error, pero porque me está diciendo que mi diagrama de clases, aunque hay una composición, no está bien definido el diagrama. Él me revisa eso, por eso nuevamente la importancia de que el diagrama esté bien hecho. Entonces la invitación por favor es a que elijan según la complejidad del software cuál es el diagrama o cuáles son los diagramas que le convienen, y cada software debería estar muy bien estructurado en su propio espacio de trabajo para, según el software que vayamos a revisar, poder ir cargando y entendiendo lo mejor a que toque ver simplemente el código. El código es muy importante, pero 2 o 3 años después, o 2 o 3 cambios de programador, o 2 o 3 cambios de tecnología, el código no lo va a entender nadie, y el diagrama o los diagramas sí. Insisto que aquí faltó el más importante junto a clases y actividades, que es el de caso de uso, pero creo que ese pues es el más trabajado, imagino que es en el que menos problema tienen. Insisto con la invitación a practicar, a hacer ordenados, a hacer primero el dibujo a mano alzada, de pronto en la cabeza, pensar cómo se hace, y según la experiencia que vayan adquiriendo, decidir si lo hacen a mano o si saltan directamente acá. Acá tiene la ventaja de que es más fácil borrar, pero tiene la desventaja de que se demora un poco más uno ordenándolo. Yo por eso prefiero el dibujo a mano alzada, ojalá en tablero, que sea fácil de borrar. Pero formalmente el que termina quedando en el documento técnico son diagramas como estos, y algo muy importante, cada diagrama debe tener su explicación. En lógica de programación, ustedes están aprendiendo a programar métodos muy sencillos comparados con un software grande. Por ejemplo, calcular billetes, que fue nuestro primer ejercicio. Pero un software como el del banco tiene muchísimos más elementos, y necesitamos aprender a ver esa complejidad.